pedagogo, ¿no? De manejo de contenidos. Y esto no es que se los fusila, ¿no? Sino que trabaje, que estudie, que haga investigación y que pueda dar entonces la formación pertinente. Porque en ese entonces se manejaba, sí, lo que era la Torá, el Antiguo Testamento era la Biblia que tenía, y lo que empezaba a darse de cartas, ¿sí? Pero sobre todo era el querigma. Como en el Antiguo Testamento la tradición oral sostenía la Torá, en el Nuevo Testamento el querigma era lo que sostenía todo el contenido. ¿Qué era el querigma? La proclamación que daban los líderes, los apóstoles, y que les llegaba, como ahorita, hay gasolina aquí, hay gasolina acá. Entonces, el querigma era esa ola de contenido que llegaba. Fíjense qué delicado, porque ¿qué tal si llegaba tergiversado, llegaba chismoso, llegaba con algo? Y el hecho es que sí. Por eso decimos, se tiene que desmitologizar el querigma. Es decir, ¿cuál es el contenido que venía paralelo al escrito del Nuevo Testamento, pero no por escrito, sino por voz, articulado por voz? Hay que depurar. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué fue? Hasta allá, O sea, como que se dan cuenta que para hacer un trabajo bíblico científico o formal, no es hazme otro enchilado. ¿Cómo dicen? Enchilame esto, enchilame. Sí, pero sí, tú, viene. Pastor, diácono, si esas dos figuras son las que los bautistas por tradición, no quiere decir que las demás funciones no las ejerzan entre esos dos. A ver, ¿cómo es? O que haya más oficiales que el pastor y diácono. ¿Sí? O sea, ¿es ilegítimo usar pastor y diácono? No. ¿Es un principio? Sí. Pero podemos nosotros como iglesia local tener tantos oficiales como querramos, necesitemos, adaptemos, etc. Y cada iglesia local. Yo creo que ahí dependería del tamaño de la organización, igual que las empresas, ¿no? O la función. Porque no necesariamente en una sola persona pueden recaer 2 o 3 funciones, si es pequeño el asunto. O que sea su especialización. Sobre todo pensando en un mismo organismo, que tu mano puede hacer, la derecha puede hacer lo que la zurda, o lo que un pie, pero es mejor que el pie desarrolle lo suyo y la otra mano también. Volvemos al punto, fíjate, esto que dijiste es muy interesante porque he leído que el organismo, con la limitación de un órgano, otro que no hace lo que éste tiene que hacer, como que entra al quite con esas funciones. No es lo ideal, pero lo hace. Entonces en la iglesia local estamos así. Mejor que el órgano con su don o su talento funcione y no uno que haga lo de los demás. ¿Sí me explico? Porque al final no es en cuanto a tamaño, es en cuanto a función. Porque igual un hombre grande, adulto, etcétera, pues todos le trabajan, ¿no? Y un bebé igual, porque es pequeño, pero necesita que le funcione todo su cuerpo, todos sus órganos. Es la idea con la iglesia local. Porque en una empresa pequeña, el gerente hasta barre. Y por eso uno igual, o dos personas más que hay. Sí, pero insisto, porque aún en una empresa pequeña habría 3, por decir. Entonces, repartir entre los 3 y no en exclusividad. Esto es un cuanto más a que el organismo, mientras mejor trabaje todo, mejor sirve. Y la limitante que tenemos en nuestras congregaciones, por chicas o por grandes, es que no hay esa funcionalidad. Hay la marginación, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Solo uno quiere ser el de los 15 minutos de gloria, y por eso las rivalidades, los celos, las competencias, las fracturas, ¿no? Cuando todos tienen que desarrollar. Unos tienen más experiencia que otros, pero la idea es, a lo mejor no es para que hagan lo mismo, pero sí para que hagan lo propio y despejarlo y empujarlo a hacer lo mismo, ¿no?
Hay cosas que son muy, muy notorias y espectaculares, como los que estamos al frente y somos los psicólogos profesionales, ¿no? Pues pero hay cosas, no, lluvia, ¿eh? Está bien, bonito, no hay problema, no es un gran tormento, nada más que me llamó la atención. Hay cosas más discretas, vamos a manejarlo así, pero igual de importantes o a veces hasta más. Por ejemplo, el ministerio de esta niña, con todo esto, no está así al frente y así, pero está haciendo su chamba. Entonces, así son las cosas dentro del cuerpo, ¿sí? No vemos trabajar lo de adentro, pero necesita hacerlo para que el cuerpo funcione. Y entonces igual la iglesia necesita que... ¿Tienes ropa tendida o qué? ¿Para qué tienes esclavo? ¿Tienes ropa tendida? No, ventanas abiertas. Así tiene que ser la política. ¿Cómo? Ventanas abiertas. Ah. Abiertas. Ya pues hablando. Eso sí. Saludo a todos, no. Mires que regresaste. Háganme de un ángulo que no. Que tú me veas yo. Ah, No me ves. Ay. ¿Por qué? ¿Qué tal mandaste? ¿Dónde está? Mañana le traigo el grito de los 30 pasos. Mañana ¿Salió un bebecito? No te preocupes. A lo mejor ni vale la pena cerrar. Pues a lo mejor. porque- Pero ahorita tiene granizo. Sí, se parecía que No sabemos. se venía la lluvia, que era Santiago la temprana y la cortita. Pues a febrero loco, ¿no? Y marzo, que Como no sabemos si vaya a ser un asunto así de lluvia fuerte y reciente, pues mejor prevenimos, ¿no? Dijiste lluvia y yo dije, mi hermana de Lima. Lluvia. Ah, ¿así se llama? Lluvia. Ah, y una prima de ellas también. ¿Así? Está bien. Está bien. Decía Perita cuando era chica. Hija, esto está bien. Así muy forzadita. O algo que le pedíamos. Ahorita voy. Y ahorita voy. Ese ahorita voy. Ay. bueno, perdón la interrupción. Entonces, regresando a la cuestión de ordenanzas, en principio, la palabrita, Bueno, vas. Ya. volvemos, ¿verdad? La palabrita no existe en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿está mal que la estemos empleando? No necesariamente, porque volvemos. Por eso tenemos un contexto histórico. Tuvo que haber cuestiones en la historia que se dan y que tenemos que usar. Pero mi insistencia es entender la razón. Trinitas, Trinidad. ¿Está mal que lo usemos? No, pero pues la usa la gente y está bien, se entiende. El único problema es hacer de eso un triteísmo, 3 dioses, que fue lo que dieron en el concilio, creo que fue Trento, cuando sacan trinitas, porque manejaron prosopón. Prosopón, las máscaras, ¿sí?, que empleaban los actores griegos. Entonces, con eso, manejaron un dios esquizofrénico, un dios con 3 caras, y después, queriendo explicarlo y componerlo, manejan y traducen prosopón como personas. Y entonces aquí sí ya nos parten porque hicieron un politeísmo, son 3 dioses, y no, es un dios. Entonces, el asunto de usar lo que la historia concluye no es necesariamente malo, siempre y cuando yo entienda las razones de su origen y pueda descifrarlo hoy día. Yo puedo decir Trinidad, pero estoy entendiendo, no son 3 dioses, no es un dios con 3 máscaras, es un solo dios, pero sí tengo que usar esa palabra para tratar de como que, no explicarlo, pero sí manejar este asunto de que Dios se revela en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? En fin. Entonces, igual ordenanzas no es un término del Nuevo Testamento. Es un término que se agarra cuando camina la denominación y ve a las otras denominaciones con sus conclusiones y jala de los presbiterianos
las ordenanzas. El término en griego es sacramento. Ahora, nosotros tenemos un problema con esa palabrita, porque sacramento, en la teología escolástica, que es de hecho la que lo maneja más fuerte, son medios de gracia. Recuerden que en la teología escolástica se mezcla el neoplatonismo, la filosofía griega, se mezcla la superstición de la Edad Media, alquimistas y todo eso, con pócimas y brebajes, que la bruja mete 3 patas de araña y sale algo ahí, y el cristianismo. Entonces, con esa mezcla, esas 3 cosas, se da la teología escolástica. Y el sacramento, entonces, era el peldaño que hacía ir subiendo por los mismos sacramentos, ¿sí? Iba llegando a una pureza, ¿no? Ascendiendo. Pero el término sacramento, etimológicamente quiere decir señal, símbolo. Entonces, al principio se hablaba de sacramentos, pero como símbolos, no como medios de gracia. Ahora, la cuestión de los sacramentos fue una rebatinga entre las recién formándose denominaciones que resultan de las reformas europeas. Fue el problema de luteranos contra los de Zwinglio, contra calvinistas, contra episcopales, contra católicos. De hecho, definir los sacramentos hizo las divisiones. Por ejemplo, el católico, el sacramento es el medio de gracia. El luterano, no hay medio de gracia. La hostia no se convierte en el cuerpo de Cristo, pero la hostia contiene el cuerpo de Cristo. Nadie sabe cuál es la diferencia, pero así dijeron. El calvinista, el presbiteriano, no, el sacramento es un requisito hasta de salvación. ¿Cómo? Zwinglio, no, el sacramento lo único que hace es un símbolo. No, y empiezan los anabautistas. No, los sacramentos son ordenanzas y entonces tenemos que aplicarlas. Ahora, toda esa tuya, mía, te la presto, lleva a definir también como bautistas, porque los bautistas, ya saben que en Holanda los ingleses copian a los anabautistas, regresan a Inglaterra, después se hace la misiología, llegan a Estados Unidos y de ahí para todo el mundo. En ese despertar, los bautistas caminaban en 2 direcciones, se llamaban bautistas generales y bautistas particulares. El conflicto era el problema de la elección y de los sacramentos, precisamente. Y entonces, cada quien caminaba por su lado, hasta que en 1644 dicen, no, miren, vamos a caminar juntos porque traemos los mismos principios, se me fueron dando cuenta, entonces vamos a amalgamarnos y vamos a hacer una sola cosa. Y dijeron, ya vas. Pero entonces dijeron, sí, vamos a conservar los sacramentos, bautizo y cena del Señor. Pero entonces surge también otro que dijo, no, hay que meter lavado de pies, porque también fue una orden. Jesús dijo, hagan como yo he hecho, entonces tenemos que meterlo. Entonces también aquí, y sobre todo en la cuestión de la colonia, estaban, bueno, ¿son 2 o son 3? Y hubo bautistas que tenían que decir, te bautizo, tomas la cena del Señor y lavas patas, o te dejas lavar patas según su procedimiento. Entonces hubo un momento que dijeron, bueno, vamos a manejar el lavado de pies o qué. Y dijeron, no. Y dijeron, bueno, los que quieran. Entonces, hoy día todavía hay bautistas, lo manejan más con los que se dicen independientes, que de independientes no tienen nada, porque son una convención también, aunque se llama independiente, no es convención nacional bautista, pero es convención independiente, no son tan independientes porque tienen una aglutinación. Pero algunos de ellos sí manejan eso y son más del orden fundamentalista, tanto que dicen las mujeres no hablan, se callan, no entran con pantalones, entonces dice uno pues que se los quiten antes de entrar y todas esas cosas, ¿no? Más radicales, vamos a decir, por eso los pongo al extremo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, si nosotros somos estrictos con el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Una, la cena del Señor aparece
nombrada como cena hasta Corintios capítulo 11. Y una vez. Y una sola vez. Y es regaño. En Hechos, miren, aquí pasa como con el Shabbat. ¿Qué hacemos con el Shabbat? No, pues ya no somos judíos, ya no estamos bajo la legislación, entonces agarran el domingo, ¿no? Y aquí pasa algo parecido, porque ya no tenemos Pesaj, ya no tenemos Pascua. No, pues vino Jesús y hizo una cosa muy extraña. Ajá, entonces, si ya no tenemos Pesaj, ¿qué vamos a hacer? Claro, no se lo preguntaron así, sino que de modo natural, la reunión dominical llevaba la coinonía, es decir, la reunión común donde estamos adorando, cantando, leyendo la Biblia, sí, bueno, lo que tenían de Biblia, y entonces comemos juntos. Órale, pero al comer juntos, en los episodios de Hechos, nomás nos dice que parten el pan con alegría y sencillez de corazón y así. Entonces, no habían manejado el sentido que Jesús da en el Evangelio, háganlo en mi honor, háganlo en memoria de mí, hasta Corintios, pero es por Pablo, no es por la iglesia, porque en la iglesia, lo hemos visto N veces, se pelean, traen el buffet, pero no lo respetan, o sea, no pasan así, señora, señor, sino, y luego pues es vino, mal manejado que juguito de uva, no sé si es vino el otro día, me dijeron que era jugo de uva, pues mintieron, era vino, jugo de uva fermentado, y por eso dice Pablo, unos se embriagan, o sea, ni pensaban en los sándwiches, pensaban en el trago, vamos, y entonces ya era un bacanal, lejos de ser la comida en honor, en memoria de Cristo, se convirtió en una rebatinga donde había borrachos, donde se peleaban jalándose la comida, tanto que Pablo les dice que no tienen casas donde se llenen, o sea, en sus casas se van a llenar, aquí nada más están comiendo juntos, en eso rico, y entonces es cuando cita las palabras de Jesús del Evangelio, porque acuérdense que Jesús dijo que estamos partiendo el pan, que estamos bebiendo la copa en memoria de Él. Entonces, imagínense, vamos a la boda de alguien, a los 15 años de alguien, y empezamos a pelearnos, oye, es en honor de estos, compórtate, ¿no? Entonces es lo mismo en la comida, y yo no sé por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo ver lo simple de eso, y queremos mitificarlo y hacerlo. Mis cenas del Señor en México, en Estrella de Belén, cuando era oveja, nadie se mueva, como que Jesús va a entrar, la galletita así, y con el sincretismo que traemos trasfondo católico, queriendo o no, manejábamos la galletita, no sé si a ti te pasó, manejábamos la galletita como hostia, ¿no? La galletita, si se cae, ching, ya tiraste la galletita sagrada, ¿no? En Oreb, en una iglesia de cierta importancia en México, desde hace muchos años, quemaban las galletas sobrantes. Háganme, sobraron estas galletitas de la Santa Cena. No viene Santa en el Nuevo Testamento, es Cena del Señor. Ya lo de Santa es el agregado de algo muy especial. Y miren, muchachos, cuando digo eso, parece estás burlándote. Es que la ironía del asunto es, yo tomo la Santa Cena con golpes de pecho y muy piadoso, y por dentro traigo mala onda contra el brother, o soy sangrón contra o contra aquel. ¿Qué es lo que esa coinonía tiene que romper? Porque dice en Corintios que el que no discierne el cuerpo, juicio come. Y normalmente se entiende, es que no discernir el cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es la galleta. Entonces yo estoy dándome mis toques de santidad, pero con mal la leche, con los hermanos. Y lo que quiere Pablo es, en otras palabras, se habló desde ese entonces, y es muy entendible hoy día, tráguense entre ustedes. Ya ven que la gente dice, no lo trago. Entonces Pablo dice, tráguense ustedes, que es saber comer la cena del Señor. Que no haya diferencias entre ustedes, porque dijo en el contexto previo, es necesario que haya disensiones para que iluminen los aprobados. Y lo que él quiere al comer juntos, donde no hay rebatín, o bueno, así se escribe en Corintios, al haber rebatinga, era conflicto a la hora de comer. Hagan de cuenta que es una Navidad o un cumpleaños de los papás y los hijos están peleando en la mesa y se arrebatan la comida o no se hablan.
qué gusto le va a dar a los papás. Yo no sé por qué la denominación no puede entender que la cena del Señor es precisamente ese modelo, una iglesia comiendo en paz. Y me gusta el modelo de la comida, porque de veras que en las comidas uno enseña el cobre. Yo no sé por qué es ese fenómeno, pero es que trajo, no trajo, es que me dio, no me dio, es que me lleno, es que... Es que esto es para mí. como que sale el instinto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como se dan cuenta en el Nuevo Testamento, no se pide una cosa antes que la otra. Nosotros lo hemos hecho así. ¿Es necesariamente malo? No, no, pero tampoco es necesariamente bueno. ¿Qué hicimos nosotros en Pirindas? Le digo al liderazgo, mire, vamos a aceptar una membresía en bloque, porque necesitamos definir la iglesia. Y en vez de andar uno por uno y tardarnos y todo, si están de acuerdo, aceptamos a todos, con dos condiciones. Que Cristo sea su Salvador, porque ese es indispensable. Un principio bautista es la iglesia compuesta de salvos. Entonces, ni modo que tengamos inconversos. Que estén seguros de su salvación y que quieran, que sientan que Dios los quiere allí, no que me están apoyando, como se decía. No se forma una iglesia por apoyar a alguien. Se forma una iglesia porque creo que Dios me quiere aquí. Entonces, con esos dos requisitos nomás, son bien a todos. Y teniendo, bueno, recibimos el paquete por grupo, la membresía por grupo. Que aquí hay unos que no están bautizados aún, yes. Pero, ¿qué sucede? Como iglesia local, en todo nuestro derecho de autonomía, decimos, no, el orden de los factores no altera el producto. Te puedo aceptar como miembro y te puedes bautizar después. Porque al final, el bautizo también es un acto de obediencia. Yo no me gusta manejar ordenanza porque me contradigo. Como bautista estoy diciendo que no tenemos credos y al poner ordenanza, pues ya estoy haciendo dogmas. Estoy añadiéndole al evangelio el legalismo y al poner ordenanza estoy diciendo, tienes que hacer esto. No, todo va a ser voluntario, tampoco obligo a la gente a que se bautice, pero sí le recomiendo, pues mira, está pedido en el Nuevo Testamento, es un acto de obediencia. Pero no es un requisito ni para ser miembro ni para tomar la cena como lo manejamos nosotros. Ahora, en un momento dado puede ser una medida de control de la gente que ingresa a la iglesia, sí, pero igual puede ser al revés. Les pasó a muchos que se dieron cuenta que recibían gente, y los bautizaban y ya eran miembros y votaban, y ni siquiera eran salvos, o sea, nada más los traían para bautizar. O sea, fue una burla de lo que es el bautizo. O sea, eso no es el bautizo, y así no se junta la gente, y menos para decidir políticamente los asuntos. Luego, entonces, el bautizo es un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque es una señal, es un símbolo de un acto interno. El bautizo no es el mismo en los episodios del Nuevo Testamento. Luego se cree que sí, y no es así. El cristianismo, Jesús, no inventa cosas, agarra lo que ya existía y lo adapta. Las mismas comidas, el Pesaj, la Pascua, que sí, Dios se la dio a los judíos en eso, no fue exclusivo ni fue original. Todas las civilizaciones paganas, todas las culturas y religiones así feas de ídolos, de demonios, tienen comidas, todas, sin excepción. Entonces no fue un invento, los judíos inventaron una comida. No, les dieron un sentido. Se la comen de volada porque significa que el Señor pasó, el Cordero que hace que su sangre no los mate el ángel de la muerte. O sea, lo que le da es un sentido distinto. Igual pasa con el bautizo. El bautizo no lo inventa Jesús, no lo inventa Pablo. Es tan viejo como algunos comprenderán. Es viejísimo el bautizo, viejísimo. Y los judíos tenían también bautizos. Cuando dicen, es que los judíos no creen en Cristo, pero no eran ajenos a una experiencia bautismal, sí la tenían. De hecho, Juan, el Bautista, que no venimos de él, como dicen muchos ignorantes, Juan hacía el bautizo judío, bautizo de arrepentimiento. ¿De qué se tenían que arrepentir? De no estar en la era mesiánica.
y de buscar el reino mesiánico, que no era un Mesías, sino era la era de transformación y había que tener un arrepentimiento. Un bar mitzvah adulto, un regreso a la ley. Y Jesús lo hace. Y no me digan que Jesús lo necesitaba, o sea, lo hace identificándose con su religión judía. Y por eso el padre está traumado, porque tenía un hijo judío y lo hicieron cristiano. De serlo. Y lo hace, pero no es el bautizo de Pablo. De hecho, en Hechos, cuando Pablo se encuentra con los judíos creyentes, le dicen estos: solo recibimos el bautizo de Juan. Estaba apenas haciéndose la doctrina. Entonces dicen, sí nos bautizamos como judíos. Entonces cuando Pablo les explica, no, ahora la onda está así y todo el rollo. Y el bautizo de Pablo, en Romanos 6, que es donde viene bien claro, aunque Pedro maneja algo así, ¿no? Que el bautizo es una aspiración de conciencia, pero Pablo lo dice mejor. Pablo dice, estás muerto con Cristo y te levantas con Cristo. De hecho, bautizo es una palabra griega que no se traduce, sino se translitera. Como sándwich, si yo tradujera sándwich, le diría torta, emparedado o algo así. Pero al no traducirlo, lo translitera. Entonces vuelvo a usar la palabra sándwich, pero entiendo lo que es. Entonces, bautizo quiere decir muchas cosas, muchachos. Miren, quiere decir hundimiento, quiere decir incorporación, quiere decir identificación. Es una palabra que puede tener muchas traducciones, porque incluso Pablo menciona que estamos bautizados en un solo cuerpo. Y uno entiende, sí, ya me bauticé y soy de la iglesia. No, está diciendo, estás incorporado. Según el contexto, entonces traduces los términos. Pero sí implica ese hundimiento. Por eso, sí es una cuestión de sumergir, vamos a decirlo así. Pero no necesariamente en agua. En culturas donde el agua escasea, la gente puede ser bautizada. ¿Cómo? ¿Qué representa el bautizo? Que vas a una sepultura y que te levantas de ella. Entonces se hacen un agujero. Les decía que en Zacapu, un muchacho con parálisis cerebral, pero entendía, es creyente, acepta a Cristo, pero no lo podíamos bautizar, meterlo en agua. Entonces lo que hicimos fue, lo pusimos atrás de la puerta que entra del pasillo a la nave, no por de la entrada, sino la lateral. Entonces lo pusimos atrás. Y entonces en su media lengua, Juanchito, ¿crees que Jesús es tu Salvador? Sí, contesta. Bueno, entonces le abre la puerta. Eres bautizado, pásale. Entonces dejas la vida pasada, que es lo que representa, y llegas a una nave. Toda la iglesia bien contentilla. Lo que sucede es que luego se cree que si no se moja o si no se moja todo no vale. Y hemos estado en experiencias ridículas, de veras. A mí me ha lastimado mucho. Que pasa, ya saben, ¿no? Lo de siempre, el telón, sí, los vestidos así, y el pastor hace así. Yo digo, ¿y por qué tiene que ser así? Pero bueno, lo hace, ¿no? Tiene la mano así como, yo volteo, ¿quién está dando Dios algo? O sea, ¿por qué tenemos que rectificar tantas cosas, no? Pero bueno, entonces está la viejita y se abren las órdenes. Entonces te bautizo y toda la letanía y la mete. Y no se le mojó la frente o el coquetito y la levanta. Entonces se cierra la cortinita, se vuelve a abrir la cortinita y la misma viejita. Entonces vuelve a hacer la misma repetición 3, 5, 6 veces de veras hasta que la zambute toda porque la viejita está asustada. Y ya es visible, ya no es una experiencia de recogimiento. Y yo digo, bueno, este tarado, perdonen, cree que si no la moja toda, no sirve esto. No entiende que es un simbolismo, como que nada más haga la finta y la levante. El agua no salva, el agua no limpia los pecados, el agua no purifica. Es simplemente una experiencia simbólica de que está siendo enterrado y levantado una vida. No, puede hacerse sin agua, puede hacerse con agua, puedo mojar toda la persona, la puedo levantar. O sea, ¿por qué tenemos que tener tantos tapujos mentales para hacer las cosas? Por el misticismo exacerbado de darle la magia a las cuestiones. Ahora, la fórmula es que tiene que ser el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que así dijo Cristo en el Evangelio.
puede decirse, o puede decirse en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque en el libro de Hechos, quienes están con eso, dicen, les indicamos que bautizaran en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos contradicción en Hechos con el Evangelio? ¿Es en el nombre del Padre, dijo, o es en el nombre de Jesús? Les voy a decir, es en el nombre de cualquiera. O es sin nombre porque estamos cantando todos. A mí lo que más me gusta y lo que me gusta que mis congregaciones maduren y aprendan es que es una fiesta donde el salvo, que ya confesó que Cristo es su Salvador, eso es lo importante, pasa esta experiencia y haya una fiesta. Y a mí me gusta más hacerlo cantando, ni siquiera yo echar la fórmula ni la litania, porque tampoco son palabras mágicas. Eso se llama sincretismo y viene del contexto de las reformas europeas, del escolasticismo, de que la hostia, cuando yo formulo las palabras mágicas, chin, se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿no? O en el bautizo infantil, que estoy dándole el agua al chamaco y digo las palabras mágicas y le pido al padrino que renuncie al demonio y el padrino lo dice. Sabemos que eso ni le hizo nada al pobre chamaco y que ni se fue el diablo, más se le mete, o sea, todo eso, ¿no? Y entonces, igual acá, puede decirse en el nombre del Padre, ¿verdad? Puede decirse en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema de decirlo en el nombre de Jesús, no? Nada más, cuando el unitarismo, que es una doctrina herética pseudo-cristiana, dice que no hay un Padre y no hay un Espíritu Santo, sino Cristo es todo. En un sentido tienen razón cuando dicen Cristo es todo, porque el Padre le da eso en Filipenses, para que en el nombre de este se doble toda rodilla, porque Él llena todo. Sí, Señor, pero es errado cuando me quitan al Padre y al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el unitarismo, que solamente habla de Jesús, pues sí es un problema. Pero no somos unitarios cuando reconocemos al Padre, al Espíritu Santo, a Jesús mismo, y yo digo, porque me da flojera decir todas las palabras. Cuando se escriben, digo, ay, ¿por qué se escriben tanto? ¿Por qué se dicen tanto? Vayan al grano, ¿no? Y a mí se me antoja nada más decir, bueno, ya si tú y tú, ¿no? Porque algo le mandas y digo, ay, qué rollera, y te contesto y digo, ay, otra rollera, ay, salí corriendo a la calle así como los que buscan gasolina, digo, entre puras rolleras. Si me da flojera decir, en el nombre del Padre, digo, ya me cansé, pues en el nombre de Cristo te bautizo, al cabo sabes que está el Padre y el Espíritu Santo en tu corazón, así que ya vas para el agua y tú sales, ¿no? Ahora, estoy exagerando, por supuesto, pero eso es lo que nos hace luego ponernos nerviosos y raros entre las iglesias locales. Es que este no bautizó bien, es que no se mojó el copete, es que le faltó decir todas las palabras, es que están cantando cuando se está bautizando, ¿cómo? Ni se dijo nada, entonces no vale. Todos los absurdos que hay alrededor de estos dogmas, cuando la fe es terriblemente simple y práctica. ¿Qué quiere Dios? Que el creyente pase esta experiencia del bautizo, porque les está diciendo a todo el mundo, sin palabras, que ha muerto una vida pasada y que se levanta una vida nueva. Que si es con agua, que si se mojó todo, que si es pasar una puerta, que si es en un hoyo porque no hay agua y nada más hacemos la finta de que te sepulto y te levantas. Todo eso vale, es un signo. No tiene ningún efecto ni ningún poder para hacer al creyente que le salgan alas, ¿no? ¿No? Y no tiene que ir antes de la cena del Señor, ni tiene que ir como una experiencia necesariamente de membresía. Y conociendo todo eso, nosotros pudimos hacerlo. Mira, ¿tienes a Cristo en el corazón y quieres ser de esta iglesia? Sí, ok, ahora, entonces te aceptamos. En el momento que se pueda, porque hay bautisterio, porque vamos de paseo, porque está el bañar y te quieres bautizar, porque es un acto de obediencia que te recomiendo que hagas, pues es una experiencia bonita y además le dices a todo el mundo. Si ya estás viejita, si estás grande, si te molesta el agua y todo, pues no lo hagas. Y si gustas, podemos hacer algo como eso de pasar la puerta, una cosa semejante, que al final es la experiencia de que dejas la vida pasada y te levantas a una nueva con el Señor. O sea, es lo que les he dicho muchas veces, es neurona sobre la mitificación. Y la cena del Señor, como ya bien saben aquí. Te interrumpo. Sí, claro, mami. Y lo que bromeaba luego en Zacapo, ¿quién te bautizó? Ah, sí. Les pregunto, ¿quién te bautizó? El reverendo, presbítero, fulano, tal. No vale. No vale. En el papel dice que no. No vale. ¿Quién bautiza? La iglesia. La iglesia local. Pero no lo tengo en el Nuevo Testamento, es correcto. Pero como denominación, es saludable en el manejo de nuestra eclesiología, el reconocimiento de la iglesia al miembro.
¿Por qué no de un hombre? Porque entonces estamos haciendo la sucesión papal que tanto criticamos y que sí tenemos en la práctica. En la teoría no. En la teoría pregúntenle a cualquier bautista, ¿hay sucesión pastoral? No, no hay sucesión papal. Entonces, ¿por qué solo el ordenado se puede bautizar o solo el ordenado puede dar la Santa Cena? Estás haciendo una sucesión. Y una de las primeras cosas que impactó en ministerios anteriores era, ven y da la cena tú, vas y reparte las galletas tú, da la fórmula tú. Cuando lo hice con Diodoro, él después me lo agradeció, estaba emocionado, estaba conmovido, la señora estaba bien furiosa. Pero Diodoro, hasta llorando, me dijo, Sergio, ¿qué experiencia me diste? Ven, paz, tú di, que tomemos la cena. El hombre estaba en las nubes. La güera estaba furiosa, pero el hombre estaba feliz. Majano. Pues no tan Jani, mano, no tan miel. Pero, a ver, ¿qué quiero yo? Sí, participen, hablen, debatinguen, sí. Esto que dices que unos pastores actúan de modo, ya lo habíamos comentado, Sí. va dependiendo de la preparación, el conocimiento que Sí. tengan. Y estamos en riesgo de caer en una congregación donde, ya lo habíamos comentado, el pastor se acaba de convertir, era músico y ya el día siguiente se siente iluminado y el pastor, ¿qué les va a enseñar? Sí, tú. Y si te hago un rastreo así, cuando he cambiado pastoral, Pero- no busco lo mejor, busco lo menos malo. No, pero ¿qué ibas a decir que existe? Sí, pero dices que el bautismo es en obediencia. Sí. Yo no tengo ninguna dificultad que se diga, si es obediencia, alguien lo ordenó y que se diga que es ordenanza, pues que sea lo que sea, y se da el bautizo y listo. En tu libertad de conciencia que tenemos como denominación, yo digo, está bien que lo digas así. Sin embargo, yo digo que no, aunque tú digas que sí, y no nos peleamos. La cuestión de ordenanza es que le da un sentido legal. Un sentido legal es una ley. Se hace así, no se hace. Y como bautistas, las cosas que nos ponen nerviosos como denominación es tener un credalismo dogmático. La denominación surge en contra de ser dogmática. Por eso, dentro de sus 7 principios, nosotros nos hacemos bolas como iglesia, no tenemos jerarquía ni nada. Entonces, si a ti te gusta decirle así, dilo. Sin embargo, yo insistiré en decir, no, es que no te... No, dilo, pero diré, el decir ordenanza, tengo que buscar la orden. Y al encontrar la orden, pues ya le pongo título de ley. Pastor, y por ejemplo, es un acto de obediencia pues el bautismo, y es tan importante como decirle pon el nombre al sobre, o es lo más importante como para que si se les enseña, si lo hagan, darle el peso de que sí lo hagan y no sea pues, cuando quieran, porque es un acto de obediencia. La limitante es que no tenemos la instalación adecuada. El habernos recibido en paquete fue una cuestión pragmática. No tenemos dónde. Y de aquí a que buscábamos salir al balneario, tener una piscina, eso, era el relajo. Entonces, por cuestiones Cubetazo. prácticas, Vamos a ver esperado que lloviera ahí. por cuestiones prácticas de establecimiento de la congregación, al haberla definido, al darle fecha de inauguración, nombre, todo, vamos a hacerlo. Bueno, y no vamos a quitar el dedo del renglón en el camino conforme podamos tener la adecuación para el mismo de estar invitando a quienes les falta esa experiencia. No estamos suprimiéndola, solo estamos agilizándola en términos pragmáticos. Pero con la cosa de que si alguien es anciano o le cuesta trabajo, no forzarlo, no como orden. No, es que tienes que hacerlo, si no, no te salvas, ¿no? Porque eso no es cierto. Darle O opciones. tienes, sí, y de escoger, o no, o sí en seco.
¿Lo enterramos con arena de mar? Fíjense que eso hicimos. Ya, pero Miren la ironía. Vean qué ironía. Aurelio sufriendo por el dogmatismo, ¿no? Y una de las primeras cosas que hice fue, mira, tu niña, y le explico todo el rollo, ¿no? Tu niña a lo mejor no entiende bien quién es Cristo. No, sí lo entiende. Qué bueno, pero a lo mejor no lo entiende. Pero Jesús la recibe porque siempre va a salvar por gracia, no salva por obras. Entonces salva por gracia a los que creemos y salva por gracia a los que no les da para poder creer, pero no por rebeldes, sino porque no tengan capacidad. Entonces tu niña, si lo entiende, magnífico, y si no, de todo entra. modo. Entonces vamos a hacerla miembro y la bautizamos en seco. Sin hacer la experiencia esta, porque también que le daba miedo entrar y salir de una puerta del carro. Entonces hacemos un bautizo en seco. Le damos su diploma de miembro y así la recibimos con el gusto de la membresía. Ahora, ya vas. La ironía es que eso fue muy progresista para alguien que tiene mucho contenido. Y la ironía es, entonces, ¿por qué te me quedas atorado en Con dogmático, en otras tantas cosas, si diste un super pasote en esto? ¿Verdad? Esa es la cosa que uno dice, es que me convenía. Bueno, entonces porque bueno, no lo dijo así, yo lo estoy descifrando, porque te convino, lo agarraste, ajá, y no tiene que ser así lo otro. Ahora, lo de el nombre en el sobre es política Ya. interna, no original, también la tenía Oreg, quizás alguna otra, pero que me conste, Oreg en México. Y eso sobre todo como protección de que quien habla para decir que se vaya el pastor, o que venga el pastor, o que compremos piritas o no lo compremos, se tuvo la experiencia de que hablaba el ausente. O sea, no estás con nosotros, no vienes a poner sillas, a quitar sillas, no eres parte de los cultos, no invitas, no estás, pero hay reunión de toma de decisiones y vienes. Y junto con eso, es que yo opino que se compre aquí, que se hagan playeras acá, pues, no estás ofrendando, pero que se le den las misiones. O sea, quieres disponer de las ofrendas de todos para tus proyectos, pero tú no estás junto con. Entonces, son dos signos de que estás allí y estás con, ¿no? Y no tiene, lo que yo insisto, no se tiene que ser una auditoría a ver cuánto ganas y que sí tienes que dar el dinero. Pero sí, soy y aquí estoy. Y cada quien con Dios, no como sumo, sino como sacerdote, establece su porcentaje y se arregla con Dios. Lo que yo enseño es por parte del diezmo, porque Jesús vino a complementar eso, pleno, ¿no? Y por cierto, no que no tronabas pistolita. Fíjate que a través del tiempo nos han sucedido cosas, oye, Lulú siempre ha distribuido las despensas. Y, oye, ¿a quién se la va a hacer a la familia tal? ¿Por qué? Pues porque no diezma, y si no diezma, porque no tiene. Bueno, vamos a ver. No, pues yo no la necesito. Y entonces, ¿por qué no se refleja acá? Y allá en el vino nos pasó. Le digo, ¿sabes qué? Falta una despensa para la familia tal, porque ellos pues tienen una trayectoria de muchos años de cristianos y su diezmo, su ofrenda de sobre, pues está muy bajo y pienso que tienen mucha necesidad. Una despensa, hermano. ¿Y a nosotros por qué? Hermano, pues yo veo que los diezmos están muy abajo y pensamos que usted es fiel y pues está recibiendo muy poco. La recibió, pero Era como, no, sí, no, supimos que no, como no tenía necesidad, la dio a otras personas que según él sí tenían, sí, pero él no. Sí. Por eso una de las cosas que se hicieron fue corregir eso, ¿no? Y no es por el sobre, el importe del sobre, sino es por la pastoral, ¿no? Lo que ves cuando nos ves y lo que oyes cuando nos oyes y estás allá pendiente, pues ya te das cuenta.
Sin embargo, el ideal sería que todo el mundo en su sobrecito pusiera a partir del 10%, ¿no? Pero la enseñanza es esa. Sin embargo, se le da la opción de que cada quien establezca su porcentaje, porque también dice cada uno de como propone. Pero no es signo ni de su riqueza ni de su pobreza, sino de su amor a Dios y a su compromiso a la obra. Entonces, más que darme cuenta si en esta despensa, es darme cuenta cuánto quiere a Dios y cuánto quiere a la obra, ¿no? O cuánto respeta a Dios, o cuánto agradece que ahora sí que todo viene de Dios y que de lo que Él le da, distribuye. Ese es un medidor del corazón de la gente hacia Dios, porque alguien que ama a Dios, que es agradecido, que ve que todo es pura bendición y que Dios está presente de N maneras, va a ofrendar y va a ser generoso. Va a respetar la bendición. Gracias por das. Y pasa una cosa, bueno, tú lo sabes, el dinero es circulante, es un sinónimo circulante. Es como el río, tiene que caminar. Cuando se estanca, el agua se pudre. Igual el dinero tiene que circular. Y una de las cosas que nos gusta enseñar en la mayordomía, en la ofrenda, es mientras más lo hagas circular, más vas a tener. Y ese es el fenómeno. Tú ofrendas y eres generoso y así, y siempre, y siempre, y siempre. Nuestro testimonio en Zacapu, que muy empoderados en Jalapa, llegamos a Zacapu en condiciones así de apostolado, es un sueldo ridículo en ese entonces, y buenos ofrendadores desde el principio, porque igual me pagaba la iglesia y yo ofrendaba. Le daba para el mercado y ofrendaba. Le dábamos a los escuincles para la escuela y ofrendaba. Entonces, era porque había uno que me dijo, no, ya cuando yo ofrendo, ya ofrendó la familia, Heriberto. Según tú, pero no es así, porque es de lo recibido. Pero es que es justo. Mis hijos iban como estudiantes foráneos a Zamora y les daba así que lo justo, hacíamos cuentas, pasaje, comida, la habitación, y de allí ofrendaban, dándoles justo, y siempre tenían. Esa es la cosa, ¿cómo hace eso Dios, no? Pero bueno, nuestra experiencia fue que ganando 2,500 pesos al mes, ofrendábamos generosamente, y siempre hubo, y siempre hubo, y siempre hubo, y siempre hubo. Era fuera de toda razón, ¿verdad? Y había. Y luego, bueno, las cosas mejoraron en la iglesia, creció, agarró otra mente y fue muy distinto. Pero no es, porque alguien decía también, es que tú ofrendas mucho, le decía uno a otro, porque ganas mucho. Y yo ofrendo poco porque gano poco. No, este está ofrendando a partir del 10%. Tú deberías hacer lo mismo, pero es que él gana más. Sí, pero al ganar más, sus necesidades son más grandes porque tenía una casa, tenía que mantenerla y vehículos y eso. Y tú no tienes los compromisos que este tiene, así que es como que proporcional lo que reciben para sus gastos. Así que no es excusa para... Porque en la Biblia nunca va a decir eso. Es más, lo dice al revés. La que no tenía nada dio más que la que todo lo que tenía. Y bueno, ese era un caso aislado, pero la gente más limitada económicamente luego es la mejor ofrendadora. Como que nos damos cuenta de eso, es la más generosa, que debería de ser al revés, ¿no? Pero te pasó, vas con una gente y ten la despensa porque vemos aquí medio flaco tu sobre y no lo necesita. Tenía flaco su corazón. Sí, entonces las mentadas ordenanzas lo llamaría yo más bien dinámica de la vida de la iglesia, donde tenemos esos quehaceres junto con otros más, incluso el lavado de pies, porque el lavado de pies lo que está representando no es la cuestión cultural. Acuérdense que tenemos que sacar el principio y dejar la cultura. El lavado de pies era la actividad del esclavo. Por ejemplo, ustedes llegaron y la pasan y así. Si hubiera esclavo, lo primero que hace es lavarle los pies. Pero el de más bajo, ¿no? Sí, el criado más chafa. Entonces Jesús lo que hace es decirles, el maestro les sirve. ¿Y cuál es el principio? Entonces sírvanse entre ustedes sin clasismo, sin yo soy más, ¿no? Sírvanse entre ustedes. Entonces sí tenemos lavado de pies,
que no físicamente, pero sí con el principio. Nos servimos mutuamente. Aquí en la congregación, ponen las cosas, las quitan, vienen, van, el aventón, o sea, hay eso. Hay un lavado de pies en seco y sin patas. Muy, muy fuerte. Pero no, es una ordenanza. Es la dinámica de la vida de la iglesia. ¿Hay la cena del Señor? Sí. Tenemos las galletitas, sí. A mí me gustan las galletas por esto, porque los tengo aquí y puedo acariciarlos, puedo decirle te quiero, qué padre, estamos juntos. Por eso me gusta, porque a la hora del buffet no puedo hacer eso, porque ya se forman y quieren comer. Pero aquí me gusta, pásale. Sí. Por eso me gusta tener las galletas. Ese es el único sentido que le doy a las galletas. Porque tenemos cena del Señor, donde comemos juntos, partimos el pan, nos divertimos, la pasamos súper padre. Vamos a poner galletas de chocolate. Sí, hasta Petrita creo que trajo un jugo medio rico que Unas Oreos, así. unas mamut. Segundo. Sí, ¿Querías decir algo, corazón? Segundo la propuesta. Ah, Oye, llevó un frasco así, una botella, ¿no? Una ¿Pomo? botella, un pomo, para el jugo, A mí no me pero tocó. no nos tocó. mira, normalmente al grupo de alabanza, los adoradores, los levitas que nos están llevando, no les doy para que no Se callen. distraen. Su ministerio es ese, es la galleta. O sea. No, pero les íbamos a llevar, pero la cosa es que ¿Dónde lo ponen? llegaron dos. No, llegó llegaron Ceci. los santos. No, pero yo no quiero porque se interrumpe. Sí. Lo bonito es la alabanza, estamos adorando, entonces pasan, regolan. Entonces un ministerio yo tampoco tuve y no por eso me quedé sin la cena. O sea, nada más estamos juntos. Lo que quiero hacer en otra es acercarme y también darles una caricia, porque me encanta eso. Ese es el momento donde estamos diciendo, hijo, qué padre, somos cuerpo de Cristo. Y ya en la comida, pues estamos partiendo el pan, estamos haciendo brillo en honor de Jesús, como si Él estuviera ahí cumpliendo años o casándose o así, y nosotros ahí haciéndole fiesta alrededor. Eso es, háganlo en memoria de mí. No eso de que, ay, estoy tomando la santa galleta de la santa cena. Ay, Dios, tú eres para mí. Ay, pero ese sermón que le queda igual. Pues no le hablo. Entonces dice el contexto, no disiernes el cuerpo. No le estás arrebatando la comida, pero pues que faltase con tu corazón así, entonces como si no se la arrebataras, sino se la aventaras o se la negaras, no sé. Lo que el Padre quiere es el cuerpo comiendo junto, tragándose mutuamente. Muy bien. Sí, se tragan. Sí, se tragan. O lo entienden de esa forma y deciden no tomarla porque no quieren reconciliarse. Y el bautismo por aspersión, ese sí no. Porque acá con César, cuando estábamos allá en la iglesia, Jesucristo vive en Zitácuaro, pues la hermana me explicaba una femenita que era la chica de las líderes, que aquí se bautizan. Sí, que yo estaba pues más bautizada. Porque tú te sumergieron. O sea, yo ahí era la que yo estaba mal, pues estaba puro presbiteriano en la iglesia. Pero ¿en qué se basan para decirme que así se lo quitan? Y me sacó cuando se abre el mar, ¿no? Que pasan por ahí, que ahí dice la cita que se bautizaron. Sí, fíjate que es lo que vuelvo yo a decir del término bautizo, porque no te llevó al Antiguo Testamento, te llevó al Nuevo, te llevó a Corintios 10, donde está explicando Pablo que fueron bautizados en el mar como un solo cuerpo. Pero es lo que acabo de decir, que ese término tiene distintas traducciones sobre lo que significa hundirse junto con, que por eso puedo decir que es incorporar. Entonces lo que está diciendo Pablo es que la experiencia que tuvo el pueblo de Israel fue unitaria. Ese paso en el mar une al pueblo y son bautizados como pueblo. Ahí quedan juntos porque se arriesgaron a pasar por fe entre ese fenómeno tan espantoso. Pero el término no es rociamiento. Entonces mejor le dice a Romanos capítulo 6, donde Pablo dice con toda claridad, esto significa que está siendo sepultado y levantado a una vida nueva. Entonces yo hubiera agarrado Romanos 6 ahí, entonces explícame esto, ¿no?
sin manejar griego ni términos ni nada, simplemente allí. Ahora, Simple y práctico. ahora, si tú me preguntas a mí, hoy día, después de 37 años en el pastorado ininterrumpido y en varias ciudades, con varias congregaciones, con mis estudios y todo, yo te digo en este momento, si tú me llegas y me dices, fíjate que me bautizaron por aspersión, y yo te pregunto, tú o cualquiera, Rafa, bueno, él fue por afusión. la fusión. La diferencia, una es un rocío y el otro es una tacita. Si tú me dices, fíjate que ya me bautizaron así, yo te pregunto, bueno, ¿tienes experiencia salvífica cristocéntrica? O sea, ¿Cristo es tu Salvador? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y tu bautizo qué significó? Que dejaba mi vida pasada y que ahora estoy en una con Cristo. Quizás no me lo dicen exactamente así, pero me dicen, ha habido un cambio de vida. Entonces les pregunto, ¿te perdonó pecados el bautizo? No, que no. ¿Te purificó el agua? No, que no. Que fue nada más un símbolo, señal, como me digan, una experiencia donde yo estaba diciendo que Cristo me salvó. Órale. Me da flojera volverte a mojar, volverme a mojar yo. ¿Para qué hacemos? Ya pasas. Adrede de tanto show que hay acerca de lo mismo. ¿Sí me explico? El sentido es su significado. Si me dices, no, me salvó, me limpió mis pecados, necesito bautizarte porque eso no es así. Pero si me dices, no, sí, fue un símbolo de que estoy con Cristo, a veces contestan eso. ¿Te perdonó pecados? No, que no. Ah, ok. ¿Te limpió tu alma? No, que no. Ok, vale. Te va a salvar. A César no le preguntaron, lo etiquetaron de presi y lo bautizaron en la bautiza. Yo te lo voy a decir de otra manera. Ustedes son enormemente bendecidos que yo sea su pastor. Para que me entiendas. Con auspiciada, patrocinada, desarrollo, compañía, impulso, no limitarlos, o sea, ahora es cuando más tienes que tener tu rodilla ensangrentada y decirle, Dios, gracias que me llevaste a la cuestión. Me llega chicharina, sí, ¿tú crees que le hago ese show? No, hay que bautizarme. Corazón, te estoy diciendo. Una pregunta. Ahí en el Nuevo Testamento se menciona que Cristo bautizaba y después, no me acuerdo si fue en Juan o estoy leyendo Mateo y Juan, pero en uno de los dos dijeron Cristo bautizaba y dice, y después se dieron cuenta que eran sus discípulos los que bautizaban. Jesús no bautizó. Entonces en uno lo menciona y después lo rectifica, vamos a decir así. Pero mi pregunta es, entonces era en el mismo bautismo de Juan. El bautizo cristiano empieza hasta Pablo. Hasta Pablo, entonces sería para arrepentimiento igual que pero Jesús no lo hizo. No, y yo me acuerdo que Pablo dice, fíjense, si no tendré aval, Pablo dice, porque Cristo no me llamó a bautizar. Ajá. Entonces, a pesar de que es importante un acto de obediencia, está diciendo, como diría Arturo de Córdoba, no tiene la menor no tiene la idea. menor, porque Cristo no me llamó a bautizar. El nombre más importante del cristianismo afirma, es tu relación con Dios, es constituir a la iglesia y salir adelante. Y estas cositas que no nos detengan y nos hagan quebrarnos la cabeza. Bueno, vamos a cantar y luego seguimos. Ah, sí. Feliz cumpleaños, deseamos para ti. Ellos son imponentes, de tener a bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios inspire otro, tener mucha Navidad. Gracias. Muy bien. Te calmas, Carla.